porque a continuación viene con nosotros Gonzalo Bravo, el gerente general de Simple, a quien invito a este escenario. Un aplauso para Gonzalo, con un poco más de calor, ¿verdad? Este aplauso, quien nos va a presentar sobre End-to-End. El escenario es todo tuyo, Gonzalo, adelante. Gracias. Bueno, nosotros somos expositores acá, como expositores tenemos un tiempo para presentarnos, que es lo que vamos a aprovechar en esta oportunidad de mostrarles lo que hacemos y sobre todo el cómo lo hacemos. Más atrás. Eso. Aquí estamos. Básicamente nosotros hicimos un cambio en la empresa en la cual fundimos la parte de consultoría con la parte de integrador y de automatización. Eran dos empresas, que es Simple, que es la de integrador de automatización, y Like, que es la empresa de consultoría. Siendo la importancia del tema de consultoría en el diseño inteligente, es que fundimos esto y potenciamos esa área. Al final lo que buscamos aquí son soluciones inteligentes, ¿ya? En el área logística, ¿ya? A través de aplicación de tecnología generalmente automatización. Lo que es la historia, esto parte ya el año 97, ya con profesionales de la empresa, digamos, metidos en el mundo del retail, metidos en grandes centros de distribución, diseñando centros de distribución, y partiendo el año 2012 con la consultoría como tal. De ahí hasta el 2015, hablemos hasta el 2018, entramos con lo que es la integración de automatización. Para entender un poco la integración de automatización, es el diseño, digamos, de llegar a una solución de una problemática. Básicamente, porque al final la solución generalmente termina por equipo, por tecnología, pero la elección de eso es clave, digamos, es clave porque al final necesito tener las tecnologías adecuadas para llegar a ese diseño, porque necesito tener los resultados correctos al final del proceso. Luego, el año 2020, ya empezamos a entrar con lo que es robotización, sistema, y el año 23, el año pasado, ya pudimos cubrir todas las gamas de tecnología disponibles en el mercado, digamos, para buscar esas soluciones. Y este año hicimos el gran cierre, digamos, fundiendo lo que es la consultoría con la parte de automatización. Este proceso que ven aquí es la clave de todo, y yo creo que con esta sola imagen podemos explicar lo que hace la empresa. Básicamente parte por un levantamiento, que es la parte más importante del proceso, donde se ven todas las necesidades y las variables de cada uno de los negocios, ¿ya? Donde se recitan las visitas a los centros de distribución, al final con el principal fin de tener el objetivo de por qué el cliente necesita ayuda en eso y por qué efectivamente tiene un problema, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo? Y al final ellos tienen que estar convencidos de lo que necesitan y nosotros tenemos que estar convencidos que es la solución más adecuada. De ahí pasamos a un proceso de consultoría, de un análisis bastante profundo, ¿ya? De todo el tema técnico, estadístico, del comportamiento del negocio, y al final es cuál es el problema, ese es el fin. Y aquí se hace un análisis básicamente que puede ser de entender la dinámica de ese minuto, del análisis de los años de boleta emitidos por un cliente, justamente para ver la tendencia, para ver dónde están los pics, para ver si necesitamos cubrir un pic, si necesitamos cubrir el comportamiento normal y solo por ejemplo, con un doble turno cubrir los pics, pero efectivamente ver dónde aprieta el zapato en el área del cliente, digamos, qué es lo que tenemos que solucionar. Luego de ese análisis, recién podemos empezar a definir cuál es el proceso óptimo, cuál es el proceso efectivamente que necesita darse, que necesita solucionarse para ese cliente en particular. Y ahí básicamente nos vamos enfocando al problema principal. Problemas hay harto, los recursos son limitados, por lo tanto al final vamos a cuál es el problema efectivamente que va a hacer que este proyecto se pague, que este proyecto, digamos, se solucione la problemática en un corto plazo. Y una vez teniendo claro el proceso, que estemos convencidos efectivamente, que simulemos el proceso, que estudiemos el proceso y veamos los números, vamos a ver cuál es la tecnología óptima para solucionar ese problema. Tecnología hoy en día hay disponible, hay mucha tecnología, cada día está más barata, las tecnologías han ido bajando mucho de precio, por lo cual la han hecho alcanzables para empresas que antes quizás no podían acceder a una tecnología de un cierto nivel, hoy en día son bastante alcanzables.
y está pasando un poco a ser quizás lo que puede haber pasado con racks o con algo por el estilo, que pasan a ser ya commodity, lo que es transportadores, sorters, directores. Es tanta la oferta que hay de distintos orígenes que al final pasa a ser un commodity. Al final lo que importa aquí es aplicar la solución correcta y tomar la definición inteligente y bien respaldada para elegir la tecnología. ¿Cuál sea la tecnología? La verdad es que al final nosotros integramos todos los tipos de tecnología, esto es para atrás, todos los tipos de tecnología de distintos orígenes, porque al final es algo que está disponible. De ahí ya viene la parte números, que viene el caso de negocio, que efectivamente es cómo voy a pagar esto, cuándo lo voy a pagar, en cuánto tiempo lo voy a pagar y cómo lo quiero pagar, digamos. Entonces al final no solo en el proyecto completo, sino que también en el escalonamiento que necesita ese proyecto. Hay veces que el escalonamiento, el proyecto lo tengo que hacer escalonado, hay veces que el proyecto lo voy a hacer solo de una vez, pero al final eso es una dirección del directorio. Y lo que se busca con esto de aquí para atrás es cómo justificarle al directorio efectivamente que esto lo necesito y tener esa aprobación de ese proyecto. En general, en nuestro caso particular, los proyectos es raro que tengan un payback de más de 3 años, por la sencilla razón que es difícil que un directorio apruebe un proyecto más de 3 años. Entre los proyectos que hemos desarrollado hasta el minuto está entre 2 y 3 años más o menos el payback. De nuevo se me corrió esto. Y luego viene lo que es la implementación, que básicamente es todo lo que es el proceso de importación de los equipos, de instalación de los equipos, de hacer el control, todas las interacciones con los sistemas del cliente y que al final vaya a consultar al ERP o al WMS el cliente efectivamente qué funcionalidad tiene que hacer el sistema. Es básicamente un tema más de fierro, llamamos a los equipos, y sistemático. Y luego ya un minuto que está esto instalado, viene todo el follow-up, que es básicamente la puesta en marcha. La puesta en marcha en general tiende a ser delicada por el hecho de que tengo que acostumbrar a la organización a esta nueva implementación. Por lo tanto, ahí viene todo un proceso con el cliente de cómo se va a integrar esto, cuáles son las funciones que se necesitan, cuáles son las características del personal que se necesitan, porque al final es algo nuevo para muchos operarios, digamos. Y en esa parte nosotros tenemos la etapa, volvemos un poquito de donde partió el proceso de la consultoría a todo lo que es el apoyo y el acompañamiento en este proceso para saber cómo se deben operar estos sistemas, qué problemas puedo tener, qué calificaciones de personal debo tener, justamente para llevar a cabo el proyecto, porque al final lo que sale o los KPI que van a salir de follow-up son los KPI que definí al principio, ¿ya? Y eso efectivamente va a ser el proyecto exitoso, el que se den resultados que nosotros esperamos en un comienzo. En lo que es sistema, básicamente, o área, tenemos desde sistema de clasificación unitaria, sistema de clasificación de bulto, todo lo que son sistemas good to person, almacenes automáticos, almacenes verticales, sistemas de lectura, transportadores, etcétera. Al final todos estos sistemas lo que buscan, digamos, es hacer llevar un producto de un lugar a otro, clasificarlo más rápido, hacer el mismo trabajo o con menos gente o en menos tiempo, digamos. Depende un poquito de los objetivos que habíamos definido al principio. Aquí un video un poco de algunos proyectos, digamos, que van a ver lo mismo, digamos. Van a ver cómo los proyectos pasaron de un tema teórico, de un tema de análisis, a la realidad, digamos, a cómo la gente efectivamente se va acostumbrando a esos procesos, va realizando la tarea de una forma distinta, mucho más eficiente. Recordemos que el 70% del costo logístico es desplazamiento de las personas. Lo que en general buscan como base a todos esos otros sistemas es reducir los desplazamientos de la gente y hacer la tarea más rápida, más precisa y en menos tiempo. Y al final esas 4 cosas son lo que resume un poco de por qué los clientes llegan a tener que automatizar un proceso, por qué los clientes llegan a tener que invertir en todo sistema, porque al final o tengo tiempos de entrega que no estoy cumpliendo, o lo quiero entregar más rápido, o tengo problemas de gente también, que necesito aislarlo un poco de ese aspecto. Y me voy, digamos, a este tipo de soluciones, que básicamente, si ustedes ven, hay mucho transporte de material, hay mucha clasificación de material, hay muchas tecnologías para prevenir los errores,
porque al final lo que estoy buscando por aquí es llegar a los KPI que definía al principio del proyecto. ¿Ya? Y la única forma de hacerlo es estos tipos de procesos, que al final tienen una parte buena y una parte mala, yo lo comento. Al final el proceso de automatización, si está mal definido, me puede dejar peor de lo que estaba parado antes, ya con la inversión hecha y con una estructura rígida que la verdad es que pasa a ser un problema o un elefante blanco en vez de una solución. Pero bien implementado me pone en un camino que al final es difícil salirse. Al final, un momento que yo empiezo a automatizar un proceso, es impensado volver atrás. Y es impensado volver atrás por la sencilla razón de que yo no puedo hacer ese mismo proceso con la misma eficiencia. Es imposible que vuelva a esa eficiencia. Tengo que seguir en ese camino de ese proceso. Aquí vemos algunos números que les traje que son generales, pero son números reales yo creo que gran parte de los proyectos que hemos realizado, en lo cual vemos lo que se logra. Y lo que se ha logrado es un aumento de productividad picking del orden del 40%, un rango entre 25 y 60, pero 40, 35, 45 es generalmente los aumentos de productividad que se van logrando. Tengo aumentos de ventas, ¿ya? Porque al final tengo más capacidad de atender a los clientes, ¿ya? Donde puedo llegar a lograr 8% más de venta con un 60% menos de la gente, lo cual en tema internet y en tema tienda es súper influyente en el proceso, digamos, es súper influyente en los resultados de la compañía. Asimismo vemos en el tema apalancamiento y que esos crecimientos de las ventas, ¿ya?, son inelásticos, porque al final yo puedo normalmente, sin un proceso de este tipo, yo aumento las ventas y mi costo logístico es casi una recta paralela. Tienen la misma pendiente, pero en estos procesos logro que las ventas se desfasen del costo logístico y la pendiente del costo logístico, o sea, los costos incrementales van siendo menores en el costo logístico. Por eso que es imposible pensar que yo puedo seguir haciendo lo mismo de la misma forma pero más veces o más grande. Al final, si yo aumento ventas de la misma forma que lo estoy haciendo, de la misma forma manual, al final lo único que hago es hacer un gran centro de distribución, que los costos siguen siendo grandes, digamos. Después tenemos en lo que los payback, lo que les explicaba. En general, tratamos de que los proyectos no se paguen antes de 2 años, por la sencilla razón que es difícil aprobarlo, los directorios es difícil que puedan extenderse a 3, 4 años. Entonces, generalmente los concentramos ahí y eso se logra en el fondo atacando el problema central, que es dónde está el principal problema operativo. Todo se puede automatizar, a todos nos gustaría tener un centro súper moderno, pero al final hay que pagarlo. Y para pagarlo, digamos, hay que irse al tema central, que es donde efectivamente vale la pena invertir los recursos. En KPI de cumplimiento, generalmente se da del orden del 95% de cumplimiento de la demanda diaria. Son los valores bastante estándar. Lo pongo aquí porque es un resumen, yo creo que aquí debe ser el resumen de, no sé, los últimos 7, 8 proyectos, mucho orientado al retail, en el cual se van dando estas cifras. En lo que son industria, estamos básicamente en toda la industria, fue lo que focalizamos más en una que otra. En el retail estamos fuertemente, lo que es consumo masivo, e-commerce, muy unido al retail, lo que es manufactura, paquetería, que tiene sus particularidades, porque son sistemas distintos y un proceso totalmente distinto, de bastante menos análisis. Quizás el más complejo puede ser el retail, el más complejo por la cantidad de variables que tiene. También lo que es farmacéutica, pero logístico y lo que es distribución. Y bueno, algunos clientes, digamos, separados por verticales, como les decía, el tema de retail e-commerce es bastante fuerte, digamos, y como les decía, es lo más complicado de todo. Y eso va a presentarle un poco lo que hacíamos, de cuál es el foco, y el título de la canción, que se llama End to End, es justamente por el efecto, digamos, de partir analizando la información detalladamente, muy profundamente, hasta tener el sistema totalmente funcionando y cumpliendo con los resultados que se definieron al principio. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias a Gonzalo. Un fuerte aplauso, por favor, para Gonzalo.